Buenos días. Esta es la clase número 6 del módulo 8 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este curso está organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En la clase de hoy nos concentraremos sobre otro mecanismo de aprendizaje automatizado conocido como Random Forest y lo veremos para su aplicación en clasificación de datos. Random Forest es una herramienta de aprendizaje automatizado con algunas ventajas sobre árboles de decisión. Básicamente podríamos considerar que en este algoritmo se construyen muchos árboles de decisión con los datos de entrenamiento y luego se elige de ese bosque los árboles que mejor ajustan los parámetros y garantizan una buena exactitud del modelo. Random Forest, como los temas anteriores, puede utilizarse tanto en procesos de clasificación y de regresión. Trabajaremos con datos que dividiremos en entrenamiento y prueba para entrenar el modelo y luego probar la exactitud del mismo. Podremos también tener un grupo de predicción en el cual, a través de variables independientes, predecimos los valores de una variable dependiente. Y utilizaremos en este caso una biblioteca de R conocida como Random Forest. A modo de introducción, nosotros disponemos de datos compuestos por variables dependientes e independientes. Supongamos que nuestros datos tienen una variable independiente 1, 2 y 3. Tres variables independientes y una variable dependiente. Para la aplicación de Random Forest, lo primero que vamos a hacer es aplicar la función Sample Split, como ya hemos visto, que nos permite dividir a estos datos en un grupo de entrenamiento y un grupo de prueba. Con el grupo de entrenamiento aplicamos la función Random Forest a una relación, una función que relaciona la variable dependiente con las variables independientes. Ya veremos los formatos posibles. Con esto vamos a obtener un objeto Random Forest en base a los datos entrenados, de entrenamiento. Luego, con el objeto Random Forest, la función Predict y los datos de prueba, vamos a obtener un objeto Random Forest Prueba, que llamamos Random Forest Prueba, con los cuales, utilizando la biblioteca Caret, podemos construir nuestra matriz de confusión, en los cuales tenemos la clase, los valores de la variable dependiente, clasificados según los valores de referencia, es decir, los valores medidos, y los valores predichos por el modelo. De esta manera tenemos habitualmente una matriz de 4 celdas, donde llamamos verdaderos positivos a los que coinciden y verdaderos negativos a los que coinciden 0. Y después tendríamos los falsos positivos, que tienen 1 para prueba, pero 0 para referencia, y los falsos negativos, lo que tenemos 0 para prueba y 1 para referencia. Siempre nuestro modelo funciona bien si lo que tenemos es en esta diagonal una gran cantidad de datos y en esta diagonal poca cantidad de datos. Con esto acá, aplicando una pequeña fórmula que ya hemos visto, calculamos la exactitud del modelo. Lo que también vamos a hacer es, supongamos que tenemos un set de datos de las mismas variables, la variable 1, 2 y 3 que son independientes, pero la variable 4 no la disponemos, no la hemos medido. Entonces podremos hacer una predicción de cuánto vale esta variable 4 utilizando el objeto que hemos entrenado. Esto puede ser, por supuesto, siempre y cuando las variables sean las mismas y las características de los datos similares. Entonces, con este objeto que hemos obtenido del entrenamiento, la función predict y las variables independientes conocidas, lo que podemos hacer es obtener valores predichos de esta variable que aún desconocemos. Bueno, vamos a ver ahora esto que hemos desarrollado brevemente en códigos de R para llegar a los resultados. Bueno, muy bien. Acá estamos en nuestra consola de R
en la que trabajaremos. Disponemos de datos en un archivo .rdata llamado datos R86, que son básicamente los datos que venimos utilizando, pero le damos el nombre del módulo y de la clase por cuestiones de ordenamiento, y los ingresaremos nuevamente también por cuestiones de orden de la clase. También disponemos de un archivo de texto en el cual tenemos el desarrollo y los códigos que vamos a utilizar. Entonces, muy bien, acá estamos en la consola. Lo primero que vamos a hacer es cargar los datos que se denominaban datos R86.rdata. Ahí ya lo hemos cargado. Si vamos a nuestros objetos, los datos que se encuentran dentro de datos R86.rdata son estos datos que llamamos datos aguas. Si observamos, ya los conocemos estos datos, pero es bueno revisarlo. Datos aguas tiene una gran cantidad de variables que se utilizan, que se originan en Atlantis, que es un software que administra la calidad de agua. Acá tenemos una gran cantidad de datos que no son de interés nuestro, entonces lo que hacemos es un procesamiento de estos datos, que los va a encontrar en el material. No lo vamos a hacer acá por cuestiones de tiempo, porque ya lo hemos realizado en otras clases. A partir de datos agua realizamos un procesamiento que nos permite obtener lo que llamamos datos RF6, datos Random Forest 6, que son los que vamos a utilizar en esta clase. Vamos a ver un poco estos datos. El objetivo de estos datos son relativamente pocas variables seleccionadas con el fin de entender el procedimiento y que nos dé resultado de fácil interpretación. Nuestra variable dependiente es tipo de agua y las otras son variables independientes. Vamos a observar las variables. Acá, como podemos ver, tipo de agua es una variable categórica que tiene dos categorías. Algunas son aguas de pozo, 149, y otras son aguas de red, 212. En este total de muestras se midieron variables como el pH, la conductividad, cloruro, etc., que como vemos son todas variables numéricas, cuantitativas y continuas. Entonces, nuestro objetivo, ¿qué es? Es entrenar Random Forest con un grupo de datos para establecer un modelo entre tipo de agua y estas variables. Y luego hacer la prueba si ese modelo tiene una buena exactitud en el cálculo. Entonces, muy bien. Estos son los datos de los que vamos a partir. Entonces, la cantidad de datos que disponemos, si el proceso de selección que hemos aplicado que es el adecuado, tenemos el número de filas que nos quedarían, son 361 filas, o sea, tenemos 361 datos. Lo que vamos a hacer con estos 361 datos es particionarlo en un grupo de entrenamiento y un grupo de prueba. Para esto utilizamos la biblioteca KTools. Y vamos a trabajar con una semilla en valor 580. Como ya hemos visto, esta semilla se puede elegir mejores semillas, ya elegimos esta. Y generamos un objeto split con la función sampleSplit, que actuamos sobre los datos RF tipo agua, vamos a utilizar la variable dependiente tipo agua, y el split ratio va a ser 0.9.
error, datos RF6. Entonces ahora hacemos el grupo de entrenamiento, que es un subset de datos RF6 con split 1, y un grupo de datos de prueba, que es un subset de los datos RF6 con la variable split, el argumento split en 0. Entonces de esta forma tenemos los datos. Siempre recuerde que es conveniente ver, por ejemplo, con la función str entrenamiento. Para entrenamiento nos han quedado 325 observaciones de 13 variables, donde la variable tipo agua es un factor con 2 niveles, pozo y red, y pH, conductividad, cloruro de hidroxilo son dos variables numéricas, donde acá nos muestra algunos de los valores. Lo mismo podemos hacer para la variable prueba. Siempre esta breve auditoría es buena antes de ponerse a trabajar. La variable prueba nos quedó con 36 observaciones. También tiene 13 variables. El grupo, la cantidad de variables y el tipo de variables del grupo de entrenamiento y el grupo de prueba tiene que ser igual, cosa que acá comprobamos. Entonces vamos a entrenar el modelo. Vamos a limpiar la pantalla. Entonces para la prueba vamos a usar una semilla en 1400 y vamos a crear un objeto que lo vamos a llamar, primero tenemos que cargar, vamos a arrancar de nuevo, utilizamos una biblioteca Random Forest. Entonces, bueno, la semilla va a ser 1400 y vamos a hacer un objeto que lo vamos a llamar entrenamiento RF, en el cual lo obtenemos a través de la función Random Forest, que pertenece a la biblioteca Random Forest. Nuestra variable dependiente es tipo agua, y esta la establecemos como función de las variables independientes. Como vamos a poner todas las variables independientes, el código que se utiliza es este. Cuando referido a un tipo de datos, la variable dependiente la expresamos en función de todas las otras, directamente con este símbolo ya no las necesito escribir, pero las podría escribir si quiero. Lo que pasa es que recordemos que eran 12 variables, entonces nos va a quedar relativamente largo. Como data vamos a utilizar el grupo que llamamos entrenamiento, y acá se fijan algunas variables, el número de árboles, recuerden que estamos trabajando con un bosque, digamos, es 1000, por defecto ese valor es 500, podríamos partir también con ese valor. Y importance, otro argumento, lo vamos a poner en true, que nos permite evaluar la importancia que tiene cada variable sobre el modelo. Entonces, si todo está bien escrito, ahí hizo el entrenamiento. Entonces, vamos a ver qué nos ha quedado acá adentro. Entonces, entrenamiento, acá podemos ir viendo algunas salidas. Si ponemos entrenamiento, o sea, el nombre del objeto, peso col, acá nos aparece la fórmula que hemos utilizado, si la quisiéramos revisar. ¿Qué otras cosas podemos ver? Bueno, vamos editando acá. El tipo nos dice que lo que estamos haciendo es un random forest de clasificación, porque como tipo agua es una variable categórica, ya asume que una clasificación no podría ser nunca una regresión. Podríamos ver también vamos a ver para acá arriba, en el grupo I, acá nos está mostrando los valores de la variable dependiente de cada uno de los datos, si son de red o de pozo. Lo mismo que podríamos ver si editamos y vemos el objeto datos RF6. Voy limpiando
si pedimos predicted parece que nos da lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Lo que nos está mostrando acá es lo que el modelo predice de la categoría tipo agua, de pozo o red, para cada una de las aguas. Y lo que teníamos arriba era los valores reales. Los valores reales. Vamos a ver, con esto acá se puede trabajar y hacer algunas comparaciones. Después, N3 nos da 1000, que fue el valor que hemos fijado. Y mtry nos da el número de variables que va tomando el algoritmo para ir ajustando el modelo. Acá es 3. Este número de variables uno lo puede fijar como un argumento, pero si no, el algoritmo fija la raíz cuadrada del número de variables independientes cuando hay una clasificación, o el número de variables independientes dividido 3 si es una regresión. O sea que este es un parámetro que se puede fijar, pero ahora viene, lo calcula, si uno no lo pone, lo calcula por defecto en base a eso. Las clases que serían las dos categorías dentro de la variable dependiente, pozo y red. Y después lo que podemos ver es lo que le llamamos la matriz de confusión. La matriz de confusión nos está mostrando los valores, la clasificación de las aguas según pozo y red, de lo medido y lo predicho, en base a los datos de entrenamiento. En realidad esta matriz nosotros pues la construimos con los datos de prueba. Pero acá podemos ver claramente que hay una buena coincidencia entre lo que hizo el modelo y los valores reales. Hay 95 aguas de pozo clasificadas por ambos métodos y hay 156 de red. Y como podemos ver, hay 35 de red que fueron predichas como de red, pero en realidad eran de pozo, y 39 que fueron predichas como pozo, pero en realidad eran de red. En base a esto se puede calcular el error de la clase. Es decir, acá en total, en la clase pozo, tenemos, si sumamos esto, tenemos un valor. Si hacemos el cociente entre en los cuales no hubo la clasificación coincidente, o sea, estos 39 fueron mal clasificado, entonces 39 dividido esta suma nos da este error. O sea que hay un 29% de error acá y un 18% de error acá. Esta matriz de confusión la podemos construir a mano también con nuestro conocimiento, cosa que no vamos a hacer ahora acá, porque digamos obtendríamos exactamente el mismo valor, pero en el material impreso lo puede ver y es bueno a modo de repaso. Muy bien. Después tenemos una cosa muy importante, es la variable, la función var important plot. Le aplicamos esta función al grupo entrenamiento RF. Y esto nos da una gráfica. Vamos a ver si la ampliamos un poco. Bueno, vamos a dejar ahí. Acá tenemos dos gráficas con un comportamiento similar. Acá figuran las diferentes variables. Y acá abajo tenemos la variable independiente, que es mean decrease accuracy y mean decrease Gini. Son dos índices que nos están midiendo la importancia que cada variable tiene en el proceso de entrenamiento y en la exactitud del modelo. Cuanto más grande es este índice, tanto este como este, que no coinciden numéricamente, pero sí coinciden básicamente en los resultados, nos está indicando que la variable más predictora
de la variable dependiente. Como podemos ver, la conductividad, el cloruro y la dureza son las variables que tienen mayores índices. Luego sigue el sodio y la alcalinidad. Lo que sí podemos ver es que en las variables de menos peso puede no haber exactamente coincidencia. Por ejemplo, según este primer predictor, fluoruro y sulfato, fluoruro tendría un poquito más de importancia que sulfato, pero cuando utilizamos el índice Gini es al revés. Pero en general el comportamiento es el mismo. Entonces esto nos está indicando que en la clasificación de aguas de pozo o de red, la conductividad, el cloruro y la dureza son bastante más importantes. También podemos ver esto analíticamente, si esta función la asignamos a un objeto, que se llame importancia variables, y ahora vemos este objeto, acá vemos los índices que acabamos de mostrar recién, por supuesto con otro ordenamiento, pero básicamente son los mismos. Entonces, bueno, esto es útil por si uno quisiera tener estos números en algún script o en algún tipo de cálculo para ir haciendo algunas aproximaciones, tenerlo de manera analítica es importante. Lo que vamos a ver ahora es la prueba del modelo. Vamos a crear un objeto que lo vamos a llamar prueba RF, y para esto usamos la función predict, que utiliza los datos del objeto entrenamiento RF que acabamos de obtener y como datos los datos de prueba que obtuvimos en el proceso de partición de los datos con sample split. Entonces ahí hemos hecho puesto a prueba nuestro modelo. Lo que vamos a ver es la matriz de confusión. Para esto utilizamos, la podríamos construir a mano, pero ya vimos que Caret nos da, la biblioteca Caret nos da buena información. Entonces creamos un objeto que llamamos, vamos a borrar esto, matriz confusión, y utilizando la función confusion matrix de la biblioteca Caret, utilizamos los datos del objeto prueba RF y los datos que tenemos en el grupo de prueba en tipo agua. Es decir, lo que vamos a estar contrastando son los valores de la variable dependiente en prueba RF y los valores de la variable dependiente reales. Entonces, bueno, ahí hay mucha matriz de confusión, entonces podemos ver esta matriz de confusión. Acá tenemos la matriz de confusión, teníamos 36 datos del grupo de prueba. Lo que podemos ver, acá tenemos referencia, los valores medidos tenían 15 muestras de pozo y 21 muestras de red. Cuando vamos a los valores predichos, en realidad hay 14 de pozo y hay 22 de red. Lo que vemos que hay una muy buena coincidencia. 13 fueron clasificados como pozo y eran de pozo, 20 fueron de red y eran de red. Y solo uno fue clasificado como pozo en el proceso de prueba y era de red, y solo 2 fueron clasificados como red y eran de pozo. Esto nos da una exactitud del 91%. Entonces ese es un parámetro interesante, que quiere decir que nuestro modelo ha sido realmente bueno. Después tenemos, esto es lo mismo que hemos visto en árboles de decisión. Acá tenemos una serie de cálculos que nos hace la biblioteca Caret y que nos permiten tener un poco una idea del proceso de prueba y de la bondad de nuestro modelo. La sensibilidad
que es de 0,86, es un valor que surge de la matriz de confusión y es la capacidad que tiene nuestro modelo de detectar lo que llamamos la clase positiva. La clase positiva es pozo. Acá no hay normalmente los términos positivo y negativo son más claros cuando uno, por ejemplo, trabaja con una enfermedad y habla de la presencia o la ausencia, ¿no es cierto? En este caso, pozo y red son dos categorías equivalentes que clasifican el agua, pero bueno, nuestro modelo llama clase positiva a pozo. Entonces, la sensibilidad es la capacidad que tiene nuestro modelo de predecir la clase positiva, vemos como un 86%. Y la especificidad es un 95%, o sea, la especificidad nos está hablando de una escasa cantidad de falsos positivos. Acá, por ejemplo, este 1, nuestra predicción dijo que es de pozo, o sea que pertenece a la clase positiva, pero en realidad era de red. Entonces, si esto fuera 0, la especificidad sería del 100%. Entonces, estos dos valores, cuanto más cercano a 1, mejor. Después acá tenemos el Positive Predicted Value, que nos indica, sale todo a partir de la matriz de confusión, pero esto acá nos está diciendo que si nuestro modelo dice que un agua es de pozo, se está prediciendo el valor positivo, hay un 92% de chance que así lo sea. Es decir, que cuando decimos que un agua es de pozo, tenemos una probabilidad del 93% de estar en lo correcto y podríamos decir un error del 8%. El Negative Predicted Value nos está dando un valor predictivo, valor negativo. Es decir, cuando hacemos la predicción, la clase negativa sería red, y acá no tenemos 20, de un total de 22 que se predijo, 20 son correctos. Entonces, cuando a través del modelo nosotros predecimos que un agua es de red, tenemos un 90% de probabilidad de estar en lo correcto. Después que tenemos otros valores que son menos comunes para este tipo de análisis. Bueno, muy bien. A ver si lo encontramos por acá. Este era nuestro modelo, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer ahora, pero brevemente, es variar parámetros e ir viendo. Es decir, en el ajuste del modelo podemos ir cambiando el número de árboles, el número de variables, etcétera, las semillas. Entonces, tratar de encontrar aquellos parámetros que mejor lo ajustan. Entonces, en una primera instancia, en el material va a encontrar una modificación de los parámetros manualmente, es decir, cambiar el número de árboles. 500 es por defecto, bueno, ponemos 400, ponemos 600, ponemos 1000. Pero para eso lo que hicimos es un script que nos permite barrer una serie de posibilidades. Este script que vamos a utilizar utiliza los datos de entrenamiento y prueba, no lo genera cada vez. Cosa que cuando lo podíamos incorporar, cuando analizamos árboles de decisión, hicimos un script que nos permitía sembrar una semilla, hacer una partición y luego entrenar y probar el modelo con ir variando diferentes parámetros. Entonces este script se llama script 861. Ese lo tenemos acá, entre el material script 861. Entonces lo vamos a correr. Y este script tiene el código ahí, se corre como cualquier script, nos va a ir pidiendo algunos. Entonces dice, introduzca el valor mínimo de la semilla, un número entero. Entonces vamos a utilizar algunos valores. Semillas, para no hacerlo tan largo, vamos a poner semilla, el valor mínimo es 10, el valor máximo vamos a colocar 20. Entonces,
ahí el script lo que hizo es entrenó el árbol y se quedó con la mejor semilla, 10. Después, entonces, en este primer proceso, lo que nos quedamos es en un proceso de entrenamiento en el cual seleccionamos la mejor semilla. Por supuesto, acá pusimos entre 10 y 20, tenemos poca variación. Y nos seleccionó 10. Ahora nos dice, introduzca el número mínimo de tri. Vamos a hacer un cálculo, el mínimo es 450, después el número máximo es 550. Y entonces acá lo que va a hacer es el entrenamiento, tomando la semilla 10, que es la mejor semilla para el proceso de entrenamiento, que por supuesto lo que hizo se entrenó, tomó el grupo de prueba, creó la matriz de confusión y sacó la exactitud. Es decir, que con la semilla 10 obtuvo el proceso de entrenamiento y prueba la mejor exactitud. Ahora va a ser exactamente lo mismo, utilizando la semilla 10, va a probar diferente número de árboles, para cada número que pruebe vamos a ir haciendo, para cada número que pruebe va a ir realizando la prueba, creando la matriz de confusión con la biblioteca Caret y calculando la exactitud. Entonces, en todo ese proceso, al finalizar, nos dice acá que la mejor semilla para este caso fue 10, el mejor número de árboles fue 450, coincide, es una simple coincidencia que justo es el valor mínimo de ambos, ¿no es cierto? Y que la exactitud es 0,9166, o sea, casi del 92%. Lo que vamos a ver brevemente es, ahora el próximo tema, nosotros vimos este modelo que lo hicimos con todas las variables y que, como vimos recién, llegamos a una exactitud del 92%. Pero también habíamos visto a través de ciertos indicadores que las mejores variables eran la conductividad, el cloruro y la dureza total. Entonces uno podría decir, bueno, ¿por qué no entrenar este modelo eliminando aquella variable de menor importancia? Entonces en ese caso, si lo deseamos hacer, el proceso es exactamente igual, nada más que acaban en los nombres de las variables. Conductividad más cloruro y más dureza total, todo junto. Los datos de entrenamiento, el número de árboles le vamos a dejar 450, que fue el mejor de todo. Y la semilla era 10. Así que bueno, vamos a fijar primero la semilla. Vamos a utilizar la semilla recién elegida, que fue la mejor, de las que estuvimos trabajando, por supuesto. Y entonces entrenamos con estas variables y con 450, que había sido el mejor. Ahí ya hizo el proceso. Entonces ahora lo que hacemos es la prueba rf con la función predict sobre el objeto rf con los datos de prueba. Y obtenemos la matriz de confusión. De prueba rf y los datos de prueba de la variable tipo agua. Entonces ahí hemos obtenido la matriz de confusión. O sea, estamos repitiendo todo exactamente igual, salvo que con 3 variables que son las mejores predictivas. Vemos la matriz de confusión. Y acá lo que podemos ver es también una buena coincidencia, 13 de pozo, 19 de red, pero como podemos ver acá era 1 y 2, ahora es 2 y 2. Nos ha caído la exactitud. O sea que no siempre seleccionando las mejores variables el resultado mejora. En este caso fue mejor con todas las variables. Entonces, pero bueno, estas son pruebas que se deben ir haciendo una vez que uno elige el modelo, particiona los datos hasta terminar obteniendo el mejor modelo.